Bien, estoy aquí con la exdiputada Alcira Argumedo. Bienvenida a Radio Independencia, bienvenida a Retrovisor, Alcira, muchas gracias por atendernos. Enrique Vox le habla. No, por favor, es un gusto estar. Alcira, usted es una mujer con una visión de la realidad bastante abusada. Y una mujer que también tiene pocos pelos en la lengua, sino ninguno, ¿no? Y nos interesaba conocer su opinión respecto de esta situación tan complicada que nos toca vivir, ¿no? Sí, mira, yo creo que de alguna manera el tema es que la pandemia no hizo sino detonar y agravar una crisis que ya se venía manifestando en todo el occidente, ¿no? Tanto los países centrales como los periféricos. De alguna manera, con sus características propias, el Brexit en Inglaterra es manifestación de esa crisis, los chalecos amarillos en Francia, las huelgas, el tema del crecimiento de la derecha en Alemania como consecuencia del crecimiento de la pobreza en Alemania, que está rondando el 20% de los menores de 17 años. En Italia se arrastra una crisis o una recesión desde hace casi 15 años. Estados Unidos se volcó al proteccionismo. Y en América Latina ya tenías crisis antes de la pandemia en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile y en Argentina. Claro. Esto es el caso del modelo neoliberal, precisamente por su característica, fue en los últimos 40 años, impulsó un proceso de crecimiento exponencial de la pobreza, la precarización laboral, el desempleo y la indigencia. Y a su vez, un proceso igualmente exponencial de concentración y polarización de la riqueza. O sea, la base de la crisis en Occidente es una crisis de sobreproducción por carencia de demanda. Este es el panorama en el cual nos encontramos. Dentro de ese panorama, Argentina está especialmente mal, porque no solamente el nuevo gobierno heredó una crisis y una recesión profunda debido al verdadero saqueo a través del endeudamiento que hizo el macrismo, y a lo cual se agrega la pandemia y una crisis a nivel internacional. A su vez, yo creo que el tema es que esto ya lo había anunciado Kristalina Georgieva, que si no se revertía la desigualdad y el comportamiento financiero, podía estallar una crisis similar a la de 1930. Esta es peor que la de 1930, porque no solamente es más profunda, sino que además se agrava con la pandemia, y a eso se agrava el tema de las amenazas del calentamiento global. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha declarado que las amenazas del calentamiento global son aún más graves que la pandemia. Y esta es la situación en la cual se encuentra Argentina, donde 3 de sus producciones, y cuando digo las amenazas del calentamiento global... Discúlpeme, Alcira, hubo un problemita con el audio. 3 de las... ¿Cómo? Tres de las principales producciones de la Argentina están en conflicto con la problemática del calentamiento global y la crisis del agua. ¿En qué sentido? Hay que tener en cuenta que el calentamiento global es grave. 11.000 científicos del mundo, el panel intergubernamental de las Naciones Unidas, el astrofísico Stephen Hawking, que falleció en marzo del 2018, poco antes de morir, él señaló que si no se revierte el proceso del calentamiento global, el planeta puede entrar en un punto de inflexión que lleve a un proceso acelerado e irreversible de calentamiento hasta llegar a 150 a 200 grados centígrados. Esto es el fin de la vida en el planeta. A ese nivel estamos. ¿Cuáles son las causas principales del calentamiento global? Por una parte, la emisión de gases tóxicos, de dióxido de carbono, de los combustibles fósiles, y la deforestación, dado que los árboles permiten transformar el dióxido de carbono en oxígeno. Pues bueno,
en Argentina, las tres principales producciones, la soja, y sobre todo la soja y la minería a cielo abierto, son altamente contaminantes. Se sabe que en el caso de la soja, y llevan a la deforestación, el caso de Argentina está entre los 10 países del mundo, sobre 189 que más ha deforestado a causa de la expansión de la frontera agrícola. Si continuamos por estos caminos, estamos en un gravísimo riesgo. Y tenemos que Bueno, pero discúlpeme, en compensación de eso, tenemos alto contenido de glifosato en sangre hasta los porteños que estamos lejos del campo, ¿no? Exactamente, porque el tema es que los granos transgénicos van requiriendo cada vez más glifosato. Entonces, desde el 96 hasta acá, la utilización de glifosato se incrementó en un 858%. Y esto, como sabemos, ha contaminado no solamente los pueblos y las ciudades cercanas a los cultivos, sino también hay un estudio de la Universidad de La Plata que señala que está contaminado el río Paraná, el río de la Plata, los lagos y lagunas, y en muchos casos la lluvia trae glifosato como consecuencia del arrastre de las lluvias. Entonces, efectivamente, como lo estaba señalando, el glifosato, que es cancerígeno y está probado que es cancerígeno y genera malformaciones en nacimientos de chicos, está contaminando al grueso de la población. Y pretenden continuar, y de continuar hay que seguir incrementando el glifosato, lo cual es una locura. Además, la FAO dio hace 2 años 50 premios a nivel internacional, donde se demostró que el maíz orgánico produce o genera o da solo un 6% menos que el transgénico, pero tiene un costo 73% inferior, es decir, que no tenés que comprar ni semillas ni agrotóxicos, y da unas ganancias 50% mayores, es decir, que además de envenenarte, te están claro, pero es un enorme negocio para los grandes laboratorios. Exacto, sí, bueno, pero estamos hablando de las decisiones políticas que se supone que es en beneficio de la mayoría de la población y de la sociedad en su conjunto. Alcira, o sea, en este camino por el que nos ha llevado usted, que me parece brillante, hemos dejado de lado al Estado profundo, cada vez más denunciado, ¿no? Al Estado profundo lo denunció hace unos pocos días hasta el propio Trump, con puntos y comas, ¿no? Lo denunció así abiertamente, en su connivencia con los medios de comunicación, y etcétera, etcétera. Estoy muy... Perdón, ¿a qué llamas Estado profundo? Bueno, a lo que le llamó Estado profundo Trump, a lo que le llama Estado profundo Putin, o sea, el poder real, exactamente. De los grupos económicos financieros. Claro. Exactamente, la Reserva Federal, Wall Street. Sí. Y el último que se atrevió a hacer una cosa semejante fue John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Y sí, así le fue. ¿Cómo ve? Porque yo vinculo al Estado profundo con esta situación que nos está tocando vivir, porque no por el tema de la pobreza, pero sí por el tema de los absolutos excesos de la hiperemisión que generan de papel pintado en la Reserva Federal, se torna insostenible financieramente, ¿no es cierto? O sea que esto lo está demostrando el valor del oro, que ha aumentado muchísimo, pero olvidémonos de mi opinión.
¿Cómo ve usted esta Exactamente. cuestión del Estado profundo o del Mira, poder económico, financiero? lo que se llama el poder real, o bueno, yo Sí, Estado profundo, sí, es sí, no, está bien, el está bien. poder de la conformación de grupos económicos financieros. BlackRock es uno de los más importantes, Claro, donde se articulan bancos, fondos de inversión, petroleras, empresas tecnológicas de avanzada como Microsoft, Amazon, etcétera, producción militar y después farmacéuticas, químicas, etcétera. O sea, este es el poder real detrás de Estados Unidos, que es lo que en su momento denunció el presidente. discúlpeme, comunicación también, ¿no? Claro, y controlan los medios, controlan principalmente los medios más concentrados de comunicación. Efectivamente, ese es el poder real de Estados Unidos. Son unos 15 grupos económicos financieros, a su vez, articulados entre sí, porque, por ejemplo, el grupo BlackRock invierte a su vez en el JP Morgan en BlackRock, de manera tal que conforman una red absolutamente articulada entre sí, como para no tener competencias demasiado profundas entre ellos. Ahora, el tema es que efectivamente esos grupos están de alguna manera buscando lo que resta del planeta, ¿no? Es decir, y están impulsando algún tipo de producción, ya tanto en los países periféricos como en el interior de Estados Unidos. Por ejemplo, ese tipo de producción de gas y petróleo no convencional a través del fracking, que es altamente contaminante, pero que para Estados Unidos y para las petroleras norteamericanas significó la autosuficiencia. Ahora, en la búsqueda de la consolidación de su poder, no tienen en cuenta, son los llamados negacionistas, acerca de la gravedad del calentamiento global. Es lo mismo que Bolsonaro, que también dice que no es cierto que el Amazonas es el pulmón del mundo. Efectivamente produce el 30% del oxígeno mundial, y entonces está con gran parte del Amazonas para poner ahí agronegocios, minería, producción ganadera, etcétera, etcétera. Estos elementos es que en su mayoría son altamente depredadores. En ese sentido, ahí se inserta la vía cielo abierto. Esto que mencionabas acerca de las propuestas de dos nuevas minas para la producción de oro y no sé qué otro metal. Y el problema es que con las mineras tenés dos problemas. En el 2018, el Parlamento Europeo, por 566 votos a favor y 8 en contra, prohibió en todo el territorio de Europa la minería a cielo abierto con utilización de cianuro, por considerar que tiene consecuencias catastróficas e irreversibles, tal como se pudo ver en el accidente de Minas Gerais en el 2019. Esta cosa Pavoroso. que los diques de cola. ¿Cómo? Pavoroso. Bueno, Pavoroso. los diques de cola se abren, te inundan, porque el tema es que dejan un deterioro ambiental impresionante, además de tirar abajo las montañas, porque a diferencia de la minería tradicional, que seguía las vetas a través de cuevas, digamos, en este caso el mineral está disperso en laderas de la montaña, por lo tanto tiran abajo la montaña, hacen grandes pozos, pero estamos en la separación de los metales respecto de las rocas, para lo cual se utiliza cianuro y ácido sulfúrico. Y eso te deja mezclas de barros, de ácido sulfúrico, en una cosa altamente contaminante, y se depositan en las llamadas diques de cola, reitero, del tamaño del Rique San Roque, que es lo que pasó en Minas Gerais, y te lo dejan por los siglos de los siglos. Y eso es altamente contaminante porque penetra, va decantando a lo largo del tiempo en las napas de agua, justamente en las fuentes de la cordillera. Esto es una locura.
Sí. Por eso Europa lo prohibió. Mientras Europa lo prohibió, vos tenés acá las mineras. Que además, fíjate qué negocio, ¿no? En el 2019 se supone que el sector minero importó 1.900 millones de dólares más de lo que exportó. ¿Pero por qué? Porque el tema es que se exporta a declaración jurada. Claro. Y en este caso, Minera La Lumbrera juraba por Dios que exportaba 3 metales. 2 geólogos de la Universidad de Tucumán analizaron el barro de exportación y determinaron que había 28 metales. Claro. Con una característica: esos 25 metales no declarados eran tierras raras, que son metales utilizados en las tecnologías de avanzada. Más caro que el oro. Más valiosos que el oro. Claro. Ellos calcularon que este contrabando de Minera La Lumbrera tenía un valor de 8.200 millones de dólares al año. Ponerlo en 10 años y te das cuenta de la estafa que significa. ¿Vos crees que la Barrick Gold es más honesta cuando hace su declaración jurada? Te están arrasando el país y te están estafando, pero a manos llenas. Es más, tenés que pagar 1.900 millones de dólares porque es tal la subdeclaración de sus exportaciones que si tienen que importar una maquinaria y sale más importar maquinaria. Entonces no se sabe cuál es el negocio, salvo para las propias mineras y para alguien que tenga alguna comisión de las mineras. Ahora, esto es una locura. La verdad que yo creo que si la Argentina continúa con minería a cielo abierto, disculpame. No, por favor. Si termina con minería... Alcira, si quiere atender, yo después edito, no hay problema. No, está bien, sigamos. Si Argentina sigue con minería a cielo abierto y con producción transgénica, la verdad que está destruyendo su territorio y alimentando la contaminación y el calentamiento global. Es una locura. Esto fue de alguna manera... Nosotros estuvimos hablando con la ingeniera Alejandra Portatadino, que es una mujer de una enorme experiencia en minería, gerenta de grandes empresas, etcétera, etcétera, y muy formada, no solamente como ingeniera, y nos decía que para explotar la extracción de metales, de tierras raras, de oro, plata, etcétera, etcétera, lo que hace falta es una industria metalúrgica, hidráulica, no es algo tan complicado. Nosotros venimos de fabricar y de poner en órbita satélites artificiales, que es algo mucho más complicado y que se podría hacer perfectamente. ¿Cómo convencemos nosotros a los argentinos, si es que están convencidos, de que entregar las riquezas minerales y pedir dinero que nos ahoga para el resto de la historia con nuestros descendientes es algún tipo de negocio estrafalario? Claro, lo que pasa es que esto fue la gran trampa de la Constitución de 1994, la Constitución neoliberal, que lo que hizo fue provincializar los recursos naturales de la Argentina, de manera tal que para las corporaciones transnacionales es mucho más fácil estafar o hacer sus negocios sucios con poderes más limitados, como puede ser el poder provincial, que lo que es un Estado nacional. Y eso me parece que el tema es el carácter depredador e irreversible que tienen estos elementos. Porque la Argentina, de alguna manera, yo te digo, el tema de haberse metido con los agronegocios, digamos, con la cuestión del glifosato, ni siquiera fue medido. En ese momento, el que era ministro de Agricultura, Felipe Solá, creyó lo que le decían los tipos, que el glifosato se diluía en la tierra.
Ahora, después, si te creció el 858%, tenés casos de cáncer de chicos, de cáncer de grandes, de malformaciones, ¿quién es el responsable Sí, de eso? abortos espontáneos, Bueno, por eso te digo, infertilidad. pero una cantidad de secuelas en la salud muy graves que además se van expandiendo porque el tema que te decía es que muchos de los alimentos han absorbido el agua que tiene el glifosato, por lo cual gran parte de los alimentos que nosotros comemos tienen glifosato. Claro. Se está envenenando. Mira, en su momento, Messi tenía problemas gástricos, ¿no? Entonces estuvo viendo nutricionistas, etc. Y fue a un médico en Suiza. El médico le prohibió terminantemente comer pollo que no sea de granja, vegetales transgénicos, carne de loft, porque le dijo, están envenenando a la población. Efectivamente, cuando empezó a comer comida orgánica, se curó. Eso Claro. es lo que está sucediendo. Ahora, si a eso le agregás que estás contaminando, en este caso la cordillera, con que a donde tenés las fuentes de agua, gran parte de las fuentes de agua de la Argentina, es una irresponsabilidad total, solo pensado en el corto plazo la ganancia que te va a dar, que en definitiva, como es una estafa, te destroza. Hasta ahora el negocio fue el medio ambiente, la cordillera, ni más ni menos, y en realidad ganancia para la Argentina no fue. No O sea, quedó nada. No quedó nada. Si te pones a ver, en 10 años, y esto es un poco más, ¿no? Es desde el 2003, o sea, tenés 15 años. Multiplicado 80 por 15, 120.000 millones de dólares te estafó solo Minera La Lumbrera. Juntalo con la estafa de la Barrick-Gold, que es equivalente, y no lo dudes, más las otras, y bueno, estás en 240.000 millones de dólares solo de las mineras. Así la Argentina va a terminar hundida. La verdad es una locura que no se pongan firmes, digamos, paremos hacia dónde va este país. La verdad, creo que si bien hay que reconocer que hay una situación muy crítica, que la pandemia, que la crisis que se arrastra, bueno, pero pongamos un límite, porque vos tenés buitres internos que con una irresponsabilidad total y con el apoyo del Congreso. Yo estaba en el Congreso cuando determinados sectores que no eran del frente de Juntos por el Cambio avalaron el endeudamiento de Macri. Alcira, en el 94 se adoptó una constitución que, digamos, le dio a los lobos el manejo de las ovejas, ¿no? En tema de minería. En el 99 se permitió que del 3% de regalías que nos dejaban, 3%, se descontaran algunos costos, ¿no? O sea, digamos, prácticamente no nos queda absolutamente nada. Si a eso el el secretario de Minería, Alberto Hensel, le promete a los ingleses, que ya son los dueños, el Commonwealth y Gran Bretaña son los dueños de las mineras, les promete mejoras, eso quiere decir que vamos a pagar nosotros para que se lleven el oro, la plata, las tierras, esas tierras. Entonces, a ver, yo recibí unos videos ayer de unos movimientos de grandes camiones de gran porte en Chubut, camiones que se usan en minería, ¿no? Esos camiones que son enormes. Entonces llamo a un amigo que tengo en Chubut, le pregunto ¿de dónde es? Y bueno, no, dice, le vendieron la mina de tal lugar a fulano de tal, una persona que lamentablemente no me acuerdo el nombre en este momento, pero es muy conocida, es una laguna que tengo en la cabeza, que hizo parte de su fortuna vaciando un banco, argentino, ¿no?
argentino tal vez entre comillas, pero bueno, y es dueño de una fábrica de armamento bélico, que produce las ojivas que nos apuntan desde Malvinas, ¿no? ¿Cómo llegamos a permitir ese tipo de cosas? Bueno, acá hay una cosa, ¿no? Hay que tener en cuenta que la dictadura militar golpeó especialmente a los sectores más de izquierda, más progresistas, el llamado peronismo combativo. No nos engañemos, más del 50% de los desaparecidos por la dictadura eran obreros, delegados sindicales o sindicalistas. Así es. Que no era esa la composición de la guerrilla, pero se aprovechó de eso para quebrar el poder de resistencia de la columna vertebral del peronismo. Y el peronismo que surge después de la dictadura es un peronismo más pejotista, digamos así, ¿no? Más de políticos desvinculados de raíces sociales y sin el control de una clase trabajadora más o menos poderosa, que es la que había dado la posibilidad de orientación del peronismo, ¿no? Ahora, el problema es que eso hizo que fuera muy fácilmente cooptable, y no nos engañemos. Nosotros tuvimos como supuesto ministro de Economía al señor Domingo Cavallo. Claro. Esto que vos llamabas el Estado profundo o el poder real en Occidente, que son estos grupos económicos financieros, tienen a su vez lo que se llama tanques de pensamiento, que son grupos en los cuales se evalúan, se debaten, se definen y se aconsejan políticas y estrategias. Los tres más importantes tanques de pensamiento son el Grupo de los 30, la Comisión Trilateral y el Grupo Bilderberg. ¿Sabés quién pertenecía históricamente, desde hace muchos años, a esos tanques de pensamiento? El señor Domingo Cavallo. Con lo cual, en la dictadura militar, fue el encargado, como presidente del Banco Central, de tomar esa deuda fraudulenta y luego de estatizar la deuda privada, que fueron dos desfalcos descomunales para 45.000 millones de dólares en ese momento de deuda. De aquellos dólares, del valor de aquel dólar, ¿no? Sí, y además estatizaste deuda privada del JP Morgan, del Deutsche Mark, que lo que te decían era, ellos tenían una transferencia interna, la sede local, y pedía una transferencia interna de 2.000 millones de dólares y le decía a Cavallo, ay, estoy endeudado en 2.000 millones, no te preocupes, JP Morgan, que además eran los acreedores. Claro. Bueno, estatizamos la deuda privada. Bueno, después de esa barbaridad que hizo durante la dictadura militar, como ministro de Economía de la gran traición del menemismo, que se pudo dar esa traición precisamente por la desarticulación de las bases sociales más firmes del peronismo, te llevó adelante todo el saqueo verdadero de las privatizaciones y un crecimiento de la deuda. Y luego participó en el gobierno de la Rúa en el megacanje, ¿no? Ante la crisis y cuando ya venía la crisis de la convertibilidad, participó en el megacanje. Es decir, no tuvimos un ministro de Economía en esos tres gobiernos. Lo que tuviste fue un hombre de los grupos de poder, del poder real, que hicieron la política en beneficio del poder real y devastaron la Argentina. El tema es que a su vez después vinieron, bueno, a comienzos, los primeros 15 años se intentaron revertir algunas de estas distorsiones. En el 94 la reforma constitucional del 94 fue dispersar el poder del Estado a través de la provincialización, de manera tal que fuera mucho más fácil negociar con gobernadores o provincias más débiles, sin ningún control nacional. Ahora, después de eso tuviste también, una vez más, con el gobierno de Macri, tuviste a un hombre de los grupos económicos, de los grupos financieros. El señor Luis Caputo, que nos endeudó de una manera irracional, había sido durante 6 años ejecutivo del JP Morgan y luego presidente del Deutsche Bank en la Argentina. Claro. Y se supone que venía a hacer la política de la Argentina, no, hizo
la política en favor de los grupos económicos Ah, financieros, nos sin endeudaron duda. en 130.000 millones y se fugaron 85.000 millones de dólares. Ahora, el tema es este, va a ser terrible y va a ser un problema grave si en nombre del peronismo vuelven a hacerse acuerdos que tengan este carácter depredador y de corto plazo. Me parece que esto hay que pensarlo muy en profundidad porque vas a agudizar una crisis ambiental y un deterioro de la producción argentina, del territorio argentino muy grave, que es la otra amenaza, esta idea de la producción de cerdos en mega establecimientos, que se sabe que es lo que llevó a China a sucesivas apariciones de epidemias en la producción de cerdos, y el año pasado tuvo que matar 250 millones de cerdos como consecuencia de ese tipo de producción. Ahora, si vos me decís que esa producción se hace en establecimientos medianos de no más de 100, 200 madres y con fuerte participación de una red de productores rurales, es otra cosa. Pero Es, la combinación entre más minería y mega granjas de cerdos e incremento de los transgénicos con agrotóxicos, la Argentina va a una situación catastrófica. yo creo, sinceramente, que los chinos, si hay algo que no tienen, es un pelo de tontos. Uf, No es lo mismo lo que le han comprado a Latinoamérica para alimentar sus cerdos que lo que están pensando en comprarle a Latinoamérica para alimentar a los chinos. claro, pero ¿sabes qué pasa? Que el tema es cómo te agarran. Porque esas mega granjas de producción te pueden empezar a presionar, porque además no es solamente en la Argentina, tienen en España, en varios lugares. Y una vez que vos te instalaste y te quedaste acogotado, y te empiezan a presionar con los precios. Es una locura. Es No, una no, locura. pero yo lo que dije es porque creo que realmente ellos no van a querer grandes hiperproductores, Sí, sí. Ojo, porque si están impulsando hiperproducción, parece que el acuerdo que quiere firmar Felipe Solá una vez más. no, eso es lo que quiere Felipe Solá, pero bueno, Bueno, pero es lo que quieren los chinos y eso sería peligrosísimo porque volvés a despoblar el campo. no, y aparte La, es peligroso para ellos, a eso me refiero. Hay que ver porque ellos son bastante criteriosos en ese sentido, no van a envenenar a su gente. Y, ahora mismo, hoy mismo, sí, identificaron una partida de alitas de pollo sí, brasileras que estaban sí, contaminadas, ¿no? sí. Bueno, yo creo que se van a poner las antenas en cuanto a eso. Sí, Pero bueno, pero Alcira, yo eh, estamos con los minutos ya contados. cómo no. Realmente ha sido muy jugosa la entrevista con usted, le agradezco de todo No, corazón. Si le quedó algo en el tintero, quiero aprovecharlo, pero yo lo invito para otros programas también, ¿eh? bueno, sí, más adelante podemos hacerlo. Yo creo que hay que. eh, Estamos en una crisis de carácter civilizatorio. Es una locura y una irresponsabilidad profunda no sentarse a evaluar cuáles son las posibilidades y cuál es el proyecto de país para la Argentina y continuar pretendiendo que estos negocios saltados, etcétera, y con altísimos costos ambientales y sociales, nos pueden llevar adelante. Creo que nos van a terminar de hundir y sería un gran error, ¿no? Eso es lo que me preocupa profundamente. Bueno, un lujo la entrevista, ¿eh? Un lujo. Hasta la próxima. Hasta la próxima y espero que no sea muy lejos. Un Bueno, abrazo como grande, con Alcira. todo gusto. Muy Hasta amable, luego. ¿eh?